La versión de Terminator 2 que todos conocemos no es la película completa, porque James Cameron filmó escenas que cambiaban cosas muy importantes de la historia. Kyle Reese regresando, Sarah y John abriendo la cabeza del Terminator y modificando su cerebro, el T-1000 comenzando a fallar después de ser congelado y muchas cosas más. Estas escenas fueron filmadas, existen y algunas cambian por completo la forma en que entendemos Terminator 2. Así que amigos, si quieren ver estas genialidades de Terminator 2, ya se las saben, acompáñenme. En la versión que vimos originalmente en los cines, ya queda bastante claro que Sarah Connor está viviendo un infierno dentro del hospital psiquiátrico de Pescadero. Pero James Cameron había filmado una secuencia todavía más brutal. Después de mostrarla prácticamente como un caso de estudio frente a un grupo de médicos, el Dr. Silverman ordena que la mediquen. Y cuando Sarah se niega, dos enfermeros entran en su habitación, la reducen violentamente y terminan obligándola a tragar las píldoras. La escena no cambia la historia, pero sí cambia bastante cómo percibimos a Sarah, porque ya no solamente estamos viendo a una mujer encerrada a la que nadie le cree, estamos viendo el nivel de abuso y sometimiento al que lleva tanto tiempo expuesta. Y probablemente por eso Cameron decidió que no la necesitaba. La película ya iba a mostrarnos más adelante la crueldad de los empleados de Pescadero, y extender demasiado este momento podía resultar redundante. Pero inmediatamente después venía una escena eliminada mucho más importante, al menos para mí, ya que bajo los efectos de la medicación, Sarah ve entrar a alguien en su celda, Kyle Reese. Y es que Michael Biehn regresó realmente para Terminator 2 y volvió a interpretar al padre de John Connor. Kyle abraza a Sarah, pero rápidamente le recuerda que tiene que reaccionar. Ahora el objetivo es John, y Sarah intenta seguirlo cuando comienza a alejarse por los pasillos del hospital, hasta que termina llegando al parque que aparece una y otra vez en sus pesadillas. Y ahí comprendemos que todo forma parte del mismo sueño que desemboca en la devastadora explosión nuclear que vemos en la película. Esta escena agrega algo que para mí es mucho más importante que simplemente traer de vuelta a Michael Biehn, y es que nos devuelve por unos minutos a la Sarah Connor de la primera película, porque la Sarah de Terminator 2 es durísima, desconfiada y prácticamente obsesionada con impedir el día del juicio. Pero cuando aparece Kyle vemos que debajo de toda esa armadura sigue existiendo la mujer que perdió al hombre que amaba y que lleva años completamente sola cargando con todo lo que él le contó. De hecho, documentación de producción explica que la aparición de Kyle fue filmada y posteriormente eliminada por cuestiones de duración. La escena reforzaba además una de las ideas fundamentales heredadas de la primera película, que el futuro no está escrito. Después de escapar del T-1000, John intenta llamar a su casa para saber si sus padres adoptivos están bien, pero el Terminator inmediatamente sospecha que algo no lo está. Entonces utiliza un pequeño truco que todos recordamos. Mientras imita la voz de John, pregunta por su perro llamándolo Wolfie. Del otro lado, el T-1000 convertido en Janiel responde que Wolfie está perfectamente bien. Y ahí el T-800 ya tiene la confirmación que necesitaba. Los padres adoptivos de John definitivamente pasaron a mejor vida. En la versión estrenada en cines prácticamente ahí termina todo, pero originalmente la secuencia continuaba. El T-1000 sale al patio, encuentra al perro y lo liquida también. Seguido a eso toma su collar y descubre algo importante, que el perro en realidad se llamaba Max. En ese momento entiende exactamente lo que acaba de pasar. El Terminator lo engañó deliberadamente utilizando un nombre falso. Esta escena fue filmada y posteriormente reincorporada en la edición especial, pero había todavía más. Después de descubrir el engaño, el T-1000 entra en la habitación de John y empieza a buscar cualquier pista que pueda indicarle dónde encontrarlo. Y lo interesante es cómo lo hace. En lugar de revisar la habitación como lo haría cualquier persona, pasa sus dedos por distintos objetos y superficies, casi como si estuviera analizándolos a través del contacto. Finalmente descubre un escondite detrás de un póster y encuentra una caja con fotografías y material relacionado con Sarah. Para mí esta escena agrega algo bastante interesante al T-1000, porque en la película sabemos que es una máquina mucho más avanzada que el T-800, pero casi nunca nos detenemos a observar cómo obtiene información. Como fan, déjenme decirles que a mí me encanta esta escena, ya que ese extraño recorrido de los dedos le da al T-1000 una manera de explorar el mundo completamente diferente a la interfaz visual que conocemos del T-800. Como dato curioso te cuento que el supervisor creativo Van Ling explicó que la escena se consideró innecesaria y terminó quedando fuera. Pero si querés ponerlo todavía más curioso, esto tampoco está disponible en la edición especial. Así es que para verla integrada dentro de Terminator 2 hay que recurrir a la todavía más larga Extended Special Edition o edición especial extendida, que también contiene el famoso final alternativo que vamos a ver más adelante. Ya te tiré un guiño.
Después de escapar de Pescadero, también se filmaron un par de momentos que mostraban una dinámica bastante diferente entre Sarah, John y el Terminator. El primero ocurre dentro del auto. John está completamente desbordado por lo que acaba de vivir. Después de años creyendo que su madre probablemente estaba loca, no solamente acaba de descubrir que todo lo que Sarah le había contado era verdad, sino que además acaba de ayudarle a escapar del hospital psiquiátrico mientras dos Terminators intentaban encontrarlos. Y ahí John comienza a llorar, pero Sarah lo regaña por haberse arriesgado no solo a él, sino también al futuro de la humanidad. Esta escena fue eliminada porque se consideró que Sarah parecía innecesariamente dura con su hijo. Y esta puede ser una decisión interesante, porque la escena tiene sentido para la Sarah Connor que conocemos en esta película. Y es que Sarah lleva años preparándose mentalmente para una guerra nuclear y pensando en John como el futuro líder de la resistencia. Para ella, en ese momento, llorar era una debilidad que John no puede permitirse. Pero justamente ese era el problema, porque después de todo lo que John acababa de atravesar, verla reaccionar de esa manera podía hacer que Sarah resultara demasiado fría en un momento en el que la película necesita empezar a reconstruir la relación entre madre e hijo. En ese mismo coche, Sarah le pregunta directamente al Terminator si el T-1000 puede ser destruido, y la respuesta es simplemente unknown o desconocido. Un intercambio súper corto que no aparece completo en ninguna de las ediciones especiales ni extendidas de Terminator 2. Lo que sobrevivió y podemos ver es solamente ese pequeño fragmento utilizado en el material promocional de la película. Y ahora llegamos a una de las escenas eliminadas más tremendas de Terminator 2, porque en la versión que vimos originalmente en cines, John le pregunta al Terminator si puede aprender cosas nuevas y si puede llegar a comportarse de una manera un poco más humana, y el T-800 simplemente explica que su cerebro es una computadora capaz de aprender y que cuanto más contacto tiene con los humanos, más aprende de ellos. Pero originalmente la explicación era completamente diferente. El Terminator revela que su CPU era efectivamente una computadora capaz de aprender, pero que Skynet tenía como medida de seguridad que cuando enviaba a estas máquinas solas configuraba su procesador en modo solo lectura. En otras palabras, Skynet no quería que sus propios Terminators pudieran pensar demasiado por sí mismos, y para cambiar eso, Sarah y John tenían que hacer algo bastante extremo: abrirle la cabeza. El T-800 se apaga voluntariamente y Sarah comienza la operación, retira parte de su cabeza hasta acceder al procesador y finalmente extrae un pequeño chip que funciona como el cerebro de la máquina. Pero entonces ocurre algo todavía más importante. Sarah tiene frente a ella el cerebro de un Terminator completamente indefenso y decide destruirlo. Para Sarah, esta máquina sigue teniendo el mismo rostro del Terminator que años atrás intentó asesinarla. No confía en él y ve en ese momento la oportunidad perfecta para terminar con la amenaza. Es ahí cuando John la detiene, y acá la escena deja de ser solamente una explicación tecnológica y pasa a desarrollar algo mucho más interesante. Porque John le recuerda a su madre que si realmente está destinado a convertirse en el gran líder de la resistencia humana, en algún momento ella también tiene que empezar a confiar en sus decisiones. Es ahí que Sarah finalmente cede, reconfiguran el procesador, vuelven a colocarlo dentro de la cabeza del T-800 y a partir de ese momento la máquina queda habilitada para aprender. Y eso cambia bastante nuestra lectura de todo lo que ocurre después, porque cuando John comienza a enseñarle expresiones, frases, gestos o incluso comportamientos humanos, en esta versión no estamos simplemente viendo una característica que el Terminator siempre tuvo. Por el contrario, estamos viendo las consecuencias directas de la decisión que John acaba de tomar. De hecho, cuando James Cameron eliminó esta secuencia del montaje cinematográfico, tuvo que modificar la explicación. Se agregó una línea donde el Terminator simplemente dice que cuanto más contacto tiene con humanos, más aprende. La película podía continuar exactamente igual, sin necesidad de toda esta operación. Yo creo que está muy buena porque desarrolla al mismo tiempo el aprendizaje del T-800, el trauma de Sarah y el liderazgo de John. ¿La considero crucial para el desarrollo de la película? No. Pero contame vos qué opinás. Después de permitir que el Terminator pudiera aprender, John comienza a hacer algo que poco a poco se vuelve fundamental para toda la película: enseñarle a comportarse como ser humano. Y una de las mejores escenas eliminadas ocurre durante una parada al costado de la carretera. Aquí John observa a unas personas que están sonriendo y trata de explicarle al T-800 que, si quiere mezclarse entre los humanos, no puede andar todo el día con esa expresión seria. Entonces le pide que sonría y el Terminator observa cómo lo hacen otras personas, intenta imitarlas y el resultado es absolutamente desastroso. La escena termina siendo muy graciosa, pero James Cameron terminó eliminándola del montaje cinematográfico. Según explicó el supervisor creativo Van Leek, el problema no era el chiste. El momento conseguía una buena reacción, pero necesitaba demasiado tiempo de preparación para llegar al remate y terminaba frenando el ritmo de la película. Y acá puedo ver otra decisión súper inteligente de Cameron, porque aunque eliminó la escena, no eliminó la idea, porque en la versión extendida se profundiza mucho más esta relación. En el escondite de Enrique, por ejemplo, mientras John y Terminator preparan las armas, John
John comienza a hablarle de su infancia. Le cuenta cómo Sarah lo había criado preparándolo desde chico para el futuro que se aproximaba, y también le habla de distintos hombres que habían pasado por sus vidas mientras ella buscaba personas capaces de enseñarle todo lo que algún día necesitaría saber. Y así la conversación termina entrando en algo que el Terminator comprende mucho menos, y son los sentimientos humanos. Más adelante, mientras ambos intentan alcanzar a Sarah antes de que elimine a Miles Dyson, John continúa tratando de explicarle una idea que para una máquina diseñada para dañar resulta completamente extraña, y es justamente el valor de la vida humana. Ese aprendizaje es fundamental porque prepara uno de los momentos más importantes del final, y es justamente cuando John llora ante la decisión del Terminator de sacrificarse. Ahí es el T-800 quien finalmente comprende algo que al principio de la película era incapaz de entender, y es por qué los seres humanos lloran. En la versión de cine de Terminator 2, Miles Dyson aparece relativamente tarde en la historia. Sabemos que es el hombre cuyo trabajo terminará llevando el desarrollo de Skynet, pero durante buena parte de la película, Dyson es poco más que un nombre y un objetivo. Resulta que Cameron había filmado bastante más, y es que antes de que Sarah aparezca en su casa dispuesta a terminarlo, originalmente conocíamos a Miles en un contexto completamente diferente, con su familia. Es domingo por la mañana y Dyson ya está trabajando obsesivamente en su casa con el nuevo procesador. Su esposa Theresa intenta convencerlo de que pare. Miles les había prometido a sus hijos llevarlos a pasar el día a un parque acuático, pero está convencido de que se encuentra demasiado cerca de conseguir algo extraordinario como para abandonar el trabajo. Y lo interesante es que Dyson no cree estar construyendo algo peligroso, todo lo contrario. Para él esta tecnología puede mejorar el mundo. Incluso utiliza un ejemplo de un avión controlado por una computadora, un piloto que nunca se cansa, nunca se equivoca y nunca llega a trabajar en malas condiciones. Y claro, nosotros sabemos en qué termina eso, pero él no. Como tampoco los creadores de ChatGPT. Ese fue un chistecito personal. En fin, para mí ahí está el verdadero valor de esta escena, porque Dyson deja de ser simplemente el hombre que creó la tecnología de Skynet y pasa a ser un tipo normal, con esposa, hijos y buenas intenciones, completamente fascinado por un descubrimiento cuyas consecuencias todavía es incapaz de imaginar. Van Link explicó que esta introducción fue eliminada por cuestiones de duración. Curiosamente, también reconoció que quitarla produjo otro efecto, y es que cuando Sarah irrumpe posteriormente en la casa de los Dyson, nosotros asumimos que estamos entrando en una familia prácticamente idílica, y justamente la escena eliminada mostraba una realidad un poco más compleja, porque Miles también estaba permitiendo que la obsesión por el trabajo lo alejara de su familia. En la versión extendida se agregan algunos momentos de Sarah preparándose y acercándose a la casa antes del ataque. Lo interesante es que durante años Sarah vivió aterrorizada por máquinas enviadas desde el futuro para terminar con los seres humanos antes de que pudieran cumplir su destino. Y si lo analizas, ahora es Sarah quien toma un arma y sale a terminar a un hombre por algo que todavía no hizo. Podemos decir que por unos minutos Sarah Connor empieza a actuar exactamente con la misma lógica de un Terminator. También se filmó otro pequeño momento que cerraba su historia de una manera todavía más simbólica, y es que mientras destruyen el laboratorio, Dyson también quiere terminar con la investigación en la que trabajó durante años. Así es que le pide el hacha a Terminator y él mismo se pone a destruir todo su trabajo. Durante prácticamente toda Terminator 2, el T-1000 parece indestructible. Le disparan, lo golpean, lo atraviesan y siempre consigue volver a su forma original. Y cuando el Terminator logra congelarlo completamente con nitrógeno líquido y después lo hace pedazos de un disparo, por un momento parece que finalmente consiguió destruirlo. Pero el calor de la fundición derrite los fragmentos, el metal líquido vuelve a reunirse y el T-1000 regresa. En la versión que vimos originalmente en los cines, da prácticamente la impresión de que volvió a quedar como nuevo. Pero originalmente no era así. James Cameron había filmado varias escenas para mostrarnos que ser congelado, destrozado y posteriormente reconstruirse había provocado daños en el T-1000. Su capacidad para controlar el metal líquido estaba empezando a fallar. Primero lo vemos apoyar una mano sobre una baranda cubierta de franjas amarillas y negras. Inmediatamente su mano comienza a copiar involuntariamente el color y el patrón de la baranda, y hasta queda pegado durante unos instantes. El T-1000 tiene que hacer un esfuerzo consciente para recuperar su forma normal, pero el problema continúa. Mientras camina por la fundición, sus pies comienzan a absorber el patrón del suelo cada vez que entran en contacto con él. El propio guión del rodaje lo explica claramente. Su capacidad camaleónica está fuera de control. Incluso se completó un tercer efecto en el que una especie de anomalía cromada atraviesa su rostro. Según el supervisor creativo, los 3 efectos fueron terminados, pero Cameron decidió eliminarlos por cuestiones de duración, ritmo y sobre todo porque algunos resultaban difíciles de interpretar visualmente, ya que después de haber visto al T-1000 realizar transformaciones increíbles durante la película, no iba a ser sencillo conseguir que el público
público entendiera que estas nuevas transformaciones eran involuntarias. Y todo esto termina teniendo una consecuencia importantísima unos minutos después. El T-1000 encuentra a Sarah y adopta su apariencia para engañar a John. En el montaje cinematográfico, John queda frente a dos Sarah Connor y la verdadera aparece justo a tiempo para dispararle al impostor. Pero en la versión extendida había una pista adicional, porque John mira hacia abajo y descubre que los pies de la falsa Sarah están fusionándose con el piso de la fundición. Ahí es que el T-1000 ya no puede controlar perfectamente su propia capacidad de imitación, y eso permite que John comprenda cuál de las dos era realmente su madre. Y a mí esta escena realmente me encanta porque creo que cambia la lectura del final, ya que el nitrógeno líquido no fue simplemente otro ataque espectacular del que el T-1000 se recuperó como si nada. Funcionó, no consiguió destruirlo, pero consiguió dañarlo, y desde ese momento, por primera vez en toda la película, la máquina aparentemente perfecta empieza a cometer errores. Y después de destruir al T-1000 y despedirse del Terminator, Terminator 2 originalmente no terminaba con esa carretera oscura que todos conocemos. James Cameron había filmado un final completamente diferente. Después del sacrificio del T-800, la película saltaba directamente hacia el futuro. Estamos en Washington DC, 11 de julio de 2029. La fecha es importantísima, porque para ese momento el día del juicio debería haber ocurrido hacía más de 30 años, pero no ocurrió. Sarah, John y el Terminator realmente consiguieron cambiar el futuro. Vimos un parque lleno de gente, niños jugando, familias disfrutando de un día completamente normal, y entre ellos encontramos a una Sarah Connor de 64 años, interpretada nuevamente por Linda Hamilton, observando todo desde un banco. Y también descubrimos qué ocurrió con John, porque claro, John Connor está vivo, ya es adulto y se convirtió en senador. Michael Edwards, el actor que interpretaba a John Connor adulto del futuro devastado por la guerra, volvió para esta escena, pero esta vez aparece sin las cicatrices que tenía el John de la línea temporal original, porque esa guerra nunca existió. Incluso vemos a John jugando con su propia hija mientras Sarah observa a su nieta crecer en un mundo que durante toda su vida creyó que jamás llegaría a existir. Es un final que personalmente me encanta y creo que es hermoso, pero también cambia completamente el mensaje con el que termina Terminator 2, porque este final nos da una respuesta definitiva, y es que ganaron. El futuro fue cambiado, Skynet nunca provocó el día del juicio y justamente ese terminó siendo uno de sus problemas. Según la explicación de Cameron, ese cierre resultaba demasiado definitivo y optimista para el tono de la película. El parque soleado y ese futuro casi idílico también contrastaban demasiado con las 2 horas oscuras y violentas que acabábamos de atravesar. Es así que Cameron terminó reemplazándolo por algo muchísimo más simple, una carretera oscura, no vemos el futuro, no sabemos qué ocurrió, solamente escuchamos a Sarah decir que por primera vez se enfrenta a un futuro desconocido con esperanza. Y después de haber visto todo esto, creo que queda bastante claro que Terminator 2 pudo haber terminado siendo una película bastante distinta a lo que vimos originalmente en los cines. Realmente muchas de estas escenas me encantan. Algunas explican mejor a los personajes, otras nos muestran cosas que de repente solo imaginamos, y bastantes de ellas me habría encantado que estén en la película. La escena en que Sarah se imagina a Kyle Reese visitándola en Pescadero, cuando le sacan el chip de la cabeza a Terminator, y ese final impresionante en el que simplemente todo está bien. Sarah fue feliz, John Connor tuvo un hijo, una vida normal, todos nos salvamos. No sé, una conclusión que demostró que todo el sacrificio terminó valiendo la pena. De todas maneras, el corte original sigue estando definitivamente en el podio. Si quieren ver todas las escenas y se preguntan dónde pueden hacerlo, busquen la edición especial extendida. Esa es la que tiene el 100% de las escenas eliminadas. Dicho sea de paso, hay algunas más, hay algunos diálogos aquí y allá que yo no los incluí en este video para no hacerlo tan largo, y solo decidí enfocarme en lo que, por lo menos a mi criterio, es lo más importante del contenido que no salió originalmente en cines. Me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios de las escenas que vimos en este video. ¿Cuál creen que tendría que haber sido parte de la versión original de la peli? ¿Cuál es la que más les gustó? ¿Cuál es la que menos les gustó? ¿Conocían todas o realmente con este video descubrieron algo nuevo? Amigos, si les gusta lo que hago, pueden dejarme un like por ahí, invitar gente a que se sume a la comunidad, que al final del día esto lo hacemos entre todos. Contame de qué película te gustaría que haga un video con escenas eliminadas. Mi nombre es Damián, esto es El Cajón Retro y nos vemos la próxima.